generado por Portal Mi Empresa. Bienvenidos a The Deep Dive, el lugar donde agarramos un montón de información densa y la convertimos en pepitas de conocimiento puro rapidito. Estás aquí porque quieres estar al día, ¿verdad? Sin sentirte abrumado por un mar de datos. Y de eso se trata precisamente esto. Exacto. Hoy nos vamos a sumergir en, una legislación bastante fascinante. Se trata de la Ley Especial contra el Lavado de Activos de Honduras, publicada oficialmente, veamos, el 30 de abril de 2011 en la Gaceta. Tenemos extractos de la ley aquí mismo y puede que pienses, los estatutos legales hondureños no son precisamente mi lectura de cabecera. Claro. Pero créeme, esto es relevante. Ver cómo los países abordan el crimen financiero, cómo intentan garantizar la transparencia, revela principios universales, desafíos que nos afectan a todos. Totalmente. Es un tema muy actual, sin duda. Esta ley, como vamos a ver, busca fortalecer las regulaciones hondureñas, todo el marco contra el lavado de activos. Se trata de ponerse a la par de los estándares internacionales y, crucialmente, de combatir el crimen organizado a gran escala, ya sabes, cosas como el narcotráfico y todos los flujos financieros ilícitos que vienen con él. Y de hecho, la propia ley lo dice, no, que pretende actualizar y reformar los decretos anteriores relacionados con el blanqueo de capitales. Bien, vamos a desglosarlo entonces. Nuestra misión hoy no es convertirnos en expertos en leyes hondureñas, ¿verdad? No. Se trata más bien de comprender las piezas clave de este rompecabezas, de este esfuerzo contra el lavado de dinero. ¿Cuáles son las definiciones que necesitamos conocer? ¿Qué tipo de obligaciones impone esta ley a ciertas personas, a ciertas entidades? ¿Y quiénes son los actores principales, las instituciones responsables de que todo esto funcione? Exactamente. Empezaremos sentando las bases, con las definiciones esenciales que nos da la ley. Luego exploraremos las responsabilidades que asigna. ¿A quiénes? A los que entran dentro de su ámbito. Y finalmente veremos el panorama institucional, ¿no? El que se crea para hacer cumplir estas regulaciones. Suena bien. Entonces, adentrándonos en estos extractos legales, una de las primeras cosas que salta a la vista son algunas definiciones clave. Comencemos con activos. La ley los define como bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles. Eso es bastante amplio, ¿no? Sí, sí. El término activo se define intencionalmente de una manera muy amplia. Abarca todo tipo de propiedad, ya sea tangible, intangible, mueble o inmueble. Esto es importante hoy en día porque también incluye las formas digitales de activos. Claro. Ya sabes, no es solo dinero en efectivos y coches. Correcto. Esta amplia definición es crucial para evitar que los delincuentes encuentren lagunas. No, utilizando formas de valor menos convencionales. Es una carrera constante entre la ley y la innovación delictiva. Totalmente. Cubriendo todas las bases. Y luego está el beneficiario final. Se define como la persona natural que finalmente posee o controla una transacción o entidad legal. Entonces se trata de encontrar a la persona real al final de la cadena. La que realmente posee o controla el dinero o la estructura legal, ¿verdad? Imagina una maraña de nombres de empresas en papel. La definición de beneficiario final es como una linterna que atraviesa esa maraña y revela a la persona real que está moviendo los hilos, la que realmente se beneficia del dinero sucio. Exactamente. Identificar al beneficiario final es fundamental en los esfuerzos contra el lavado de activos. Se busca atravesar las capas de empresas fantasma y las complejas estructuras de propiedad para revelar a la persona real que está detrás, la que en última instancia se beneficia o controla una transacción o entidad. Esto ayuda a evitar que los delincuentes oculten su identidad y el origen ilícito de sus fondos. Claro, necesitas saber quién es la persona real que está detrás de todo. Y luego tenemos el sujeto obligado, ¿verdad? Cualquier persona natural o jurídica obligada a cumplir los deberes establecidos en la presente ley. Sí. Esta es la persona o entidad que tiene responsabilidades específicas bajo esta ley. Me imagino que esto podría ser un grupo bastante diverso. Sí, desde luego. Es interesante lo amplio que es. ¿Podría un pequeño mercado en línea, por ejemplo, caer sin saberlo en esto y enfrentarse a estas obligaciones tan importantes? Efectivamente. La categoría de sujeto obligado se define de forma amplia, a propósito, para abarcar diversos sectores e individuos que podrían ser vulnerables a las actividades de lavado de activos. Profundizaremos en algunos ejemplos específicos más adelante, pero por ahora, lo importante es entender que incluye una variedad de entidades que manejan transacciones financieras o que están involucradas en actividades que podrían ser explotadas para el lavado de dinero. Bien, entonces entendemos quién está cubierto por esta ley. Ahora, ¿qué están obligados a hacer exactamente? Aparece el término debida diligencia, ¿verdad? Debida diligencia suena importante, casi como la piedra angular de todo este esfuerzo. Cuéntanos más. Es fundamental. Debida diligencia se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que los sujetos obligados deben implementar para conocer a sus clientes, para comprender los riesgos asociados a sus relaciones comerciales.
Entonces, ¿cómo se traduce esto en la práctica para estos sujetos obligados? ¿Qué se les exige realmente que hagan? La ley establece varios requisitos clave. El primero y más importante es la identificación del cliente. Los sujetos obligados deben obtener y verificar la identidad de sus clientes. Esto implica recopilar datos y documentación esenciales, cosas como nombres, documentos de identidad, información sobre su perfil financiero. Ajá. También deben identificar al beneficiario final, como ya hemos comentado. No se trata solo de marcar casillas, ¿verdad? Se trata de construir un escudo sólido contra la delincuencia financiera. Si estos procedimientos fallan, las instituciones pueden convertirse en conductos involuntarios de fondos ilegales, y eso puede acarrear graves sanciones y daños a la reputación. Claro, no puedes fiarte de la palabra de nadie. Tienes que ver la identificación, entender quiénes son financieramente. ¿Qué más? Más allá de saber quién es el cliente, necesitan entender por qué está ahí. Ah, ya veo. Los sujetos obligados deben recopilar información sobre el propósito y la naturaleza prevista de la relación comercial. ¿Qué tipo de transacciones se van a realizar? ¿Cuál es la justificación comercial legítima? Esto ayuda a establecer una línea de base, ¿verdad? Una idea de lo que se considera actividad normal. Eso tiene sentido. Tienes que saber qué esperar para poder detectar cualquier cosa fuera de lo común. Exactamente. Y no termina ahí. Los sujetos obligados tienen la responsabilidad continua de monitorear las transacciones a lo largo de la relación comercial. Ya veo. Necesitan examinar esas transacciones para asegurarse de que son consistentes con el perfil del cliente, con su propósito comercial declarado y con la evaluación general de riesgos. Cualquier desviación significativa, cualquier patrón inusual debería levantar sospechas. Entonces no es una comprobación única cuando alguien se convierte en cliente. Es un proceso de monitorización continuo. Sí. Ahora bien, ¿quién supervisa todo esto? ¿Quién se asegura de que se cumplan estas regulaciones? La ley establece un marco institucional clave. Uno de los organismos centrales es la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, o CIPLAC-FVP. Esta es una comisión interinstitucional dedicada a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ¿Y quiénes son los actores clave de esta comisión? Según la ley, CIPLAC-FVP incluye representantes de alto nivel de varias entidades gubernamentales. Se menciona específicamente al presidente del Banco Central de Honduras, el BCH, y a los titulares de varias secretarías de Estado, incluyendo las responsables de finanzas, seguridad, relaciones exteriores, justicia, entre otras. Esta representación multiagencial subraya la naturaleza transversal de la lucha contra la delincuencia financiera. Entonces, es un esfuerzo coordinado entre diferentes partes del gobierno. ¿Cuáles son las principales funciones de CIPLAC-FVP? CIPLAC-FVP tiene un mandato amplio. Sus funciones incluyen el diseño e implementación de estrategias nacionales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También es responsable de coordinar la cooperación internacional en estos temas y de promover las reformas legales necesarias para mantener el marco actualizado y eficaz. Bien, así que están estableciendo la estrategia general y trabajando con otros países. ¿Hay alguna otra institución específica que desempeñe un papel? Sí, otra entidad crucial es la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. La UIF actúa como la Agencia Nacional Central responsable de recibir, analizar y difundir información relacionada con el posible lavado de activos y la financiación del terrorismo. Ya veo. Piensa en ellos como el centro de información sobre actividades financieras sospechosas. Entonces, si un banco u otro sujeto obligado detecta algo sospechoso, lo reporta a la UIF y luego la UIF lo analiza, como si intentaran meterse en la mente de un criminal, anticipando todos los ángulos que podrían intentar. Exactamente. La UIF recibe estos informes, junto con otra información relevante, y realiza su propio análisis. Determinan si existen motivos razonables para sospechar que se está produciendo blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Y si encuentran esos motivos, pueden difundir esta inteligencia a los organismos encargados de la aplicación de la ley para que la investiguen más a fondo. Parece un eslabón crítico de la cadena. Ahora bien, has mencionado la denuncia de actividades sospechosas. ¿Qué constituye exactamente una operación sospechosa? La ley define una operación sospechosa como cualquier transacción, actividad o comportamiento que, por su naturaleza, monto o características, se desvíe de las prácticas comerciales normales o del perfil conocido del cliente, o que, de algún otro modo, levante sospechas de que los fondos implicados puedan tener un origen ilícito. Así que no se trata necesariamente de que se haya cometido un delito concreto. Se trata más bien de que algo parezca raro o fuera de lugar. Exactamente. Requiere que los sujetos obligados estén atentos y usen su juicio. Si una transacción no tiene sentido económico, si las cantidades son inusualmente grandes, si el comportamiento del cliente es evasivo. Todo esto podría ser una señal de alerta.
La ley subraya la importancia de denunciarlo a la UIF. Y para ti, querido oyente, esto pone de relieve lo interconectada que está la lucha global contra la delincuencia financiera. Lo que ocurre en un país puede tener repercusiones en todas partes. ¿Y qué pasa con estos informes? ¿Hay alguna confidencialidad? Sí, la ley incluye estrictos requisitos de confidencialidad para la presentación de informes de operaciones sospechosas. Esto es para proteger a las personas o entidades que hacen el informe de posibles represalias y también para garantizar la integridad de cualquier investigación posterior. El objetivo es fomentar el libre flujo de información sobre posibles actividades financieras ilícitas. Claro, no quieres que la gente tenga miedo de denunciar. Hablemos ahora del lado duro del asunto. ¿Cuáles son las consecuencias si no se cumplen estas obligaciones? La ley establece un régimen de sanciones para el incumplimiento. Este régimen incluye una serie de sanciones que van desde multas administrativas hasta cargos penales más graves, dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la infracción, claro. ¿Puedes darnos algunos ejemplos del tipo de acciones que podrían conllevar sanciones? Por supuesto. No implementar procedimientos adecuados de debida diligencia, no reportar transacciones sospechosas, proporcionar información falsa. Todo eso podría resultar en sanciones. La ley incluso menciona la incapacitación, que se refiere a la prohibición temporal de ocupar determinados cargos o ejercer determinadas actividades profesionales. Vaya, eso es serio. ¿Y qué hay del acto real de blanqueo de capitales? ¿Se definen delitos penales específicos? Absolutamente. La ley define los delitos de lavado de activos. Estipula que las personas involucradas en el lavado de ganancias procedentes de actividades ilícitas pueden enfrentarse a penas importantes, incluyendo prisión y multas sustanciales. La gravedad de las penas puede variar en función de la cantidad de dinero blanqueado y del nivel de implicación. Así que la ley no solo trata de prevenir el blanqueo de capitales, sino que también castiga a quienes lo cometen. Ahora bien, mencionaste antes que las obligaciones podrían ser diferentes para distintos tipos de negocios. ¿Puedes explicarlo? Sí, ese es un punto importante. Aunque los principios fundamentales de debida diligencia y presentación de informes se aplican de forma generalizada, las obligaciones específicas pueden adaptarse a los riesgos y características particulares de los diferentes sectores. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo podrían variar estas obligaciones? Una categoría clave es la de las instituciones supervisadas por la CNBS, la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Estas entidades, que incluyen bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras, suelen tener obligaciones más detalladas y estrictas en relación con los controles internos, el mantenimiento de registros y la presentación de informes, debido al alto volumen y valor de las transacciones que manejan. Tiene sentido, dada la naturaleza de su negocio. ¿Qué pasa con otros tipos de transacciones o sectores? La ley también aborda obligaciones específicas relacionadas con las transferencias financieras internacionales. Dada la naturaleza transfronteriza de gran parte de la actividad de blanqueo de capitales, existen requisitos de mayor diligencia debida y presentación de informes para las transferencias electrónicas internacionales y otros tipos de movimientos financieros transfronterizos. Claro. Además, la definición de sujetos obligados va más allá de las instituciones financieras tradicionales para incluir ciertos sectores no financieros que se consideran vulnerables al blanqueo de capitales, como agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, casinos y otras profesiones y negocios no financieros designados. Ya veo. Sus obligaciones se adaptan a los riesgos específicos asociados a sus actividades. Es interesante ver cuántos tipos diferentes de empresas pueden estar bajo este paraguas. Ahora bien, dado que el blanqueo de capitales suele ser un problema transfronterizo, ¿cómo aborda esta ley hondureña la cooperación internacional? La cooperación internacional se reconoce como crucial para combatir eficazmente el blanqueo de capitales. La ley destaca el papel de la CIPLAC-CIFPETE en la coordinación con las organizaciones internacionales y en la aplicación de las normas y mejores prácticas internacionales. También sienta las bases legales para el intercambio de información con las autoridades extranjeras en relación con las investigaciones sobre blanqueo de capitales, respetando, por supuesto, las debidas garantías procesales. Así que pueden compartir información con los organismos encargados de la aplicación de la ley de otros países cuando se sospecha de blanqueo de capitales internacional. Sí, el marco legal permite este tipo de intercambio internacional de información, que es esencial para rastrear los fondos ilícitos y llevar a los delincuentes ante la justicia a través de las fronteras. Una de las cosas que parece sustentar gran parte de esto es la idea de poder rastrear las transacciones y entender quién está detrás de ellas, cómo hace hincapié la ley en la transparencia y el mantenimiento de registros. La transparencia y el mantenimiento de registros sólidos son, de hecho, principios fundamentales de esta ley.
Los sujetos obligados deben mantener registros detallados de las transacciones y la debida diligencia del cliente que han llevado a cabo durante un periodo específico. La ley menciona un periodo de conservación de al menos 5 años para la mayoría de los registros. ¿Por qué es tan importante este mantenimiento de registros? Estos registros sirven como una pista de auditoría crucial. Permiten a los organismos policiales y reguladores reconstruir las transacciones financieras, identificar patrones sospechosos, rastrear el flujo de fondos ilícitos. Ya veo. Esta transparencia es vital para investigar y perseguir los delitos de blanqueo de capitales. Y esto también se relaciona con el interés del oyente por estar bien informado sobre los esfuerzos globales para garantizar la integridad financiera. Sin estos registros, se vuelve increíblemente difícil rastrear y combatir la delincuencia financiera. Bien, hemos cubierto mucho terreno. Hemos analizado las definiciones clave, las obligaciones que se imponen a diversas entidades, los papeles de las instituciones clave, como la CIPLA-CFUST y la UIF, la importancia de denunciar las actividades sospechosas, las consecuencias del incumplimiento, algunos ejemplos específicos de obligaciones en diferentes sectores, la necesidad de cooperación internacional y el énfasis en la transparencia mediante el mantenimiento de registros. Sí, esta ley proporciona un marco integral para que Honduras combata el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Refleja una comprensión global de que se trata de amenazas graves que requieren un enfoque multifacético, un enfoque que implica definiciones claras, obligaciones específicas para quienes corren el riesgo de ser explotados, instituciones dedicadas a la supervisión y la recopilación de información, y una sólida cooperación internacional. Comprender los principios básicos de esta ley, incluso en el contexto de un país específico, te da una valiosa perspectiva de los esfuerzos internacionales más amplios para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros. Absolutamente. Y como hemos visto, incluso si no estás directamente involucrado en las finanzas hondureñas, los conceptos subyacentes de debida diligencia, conocer a tu cliente, mantener la transparencia, luchar contra las finanzas ilícitas, son cada vez más relevantes en nuestro mundo interconectado. Precisamente. Pensando en las complejidades que hemos comentado, ¿no? Y en la naturaleza siempre cambiante de la delincuencia financiera, te hace preguntarte cuáles son las próximas fronteras en la lucha contra el blanqueo de capitales. ¿Cómo podrían las tecnologías emergentes, por ejemplo, desempeñar un papel, tanto para los delincuentes como para quienes intentan detenerlos? Eso plantea una pregunta importante sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad individual, ¿verdad? A medida que estas regulaciones se adaptan a los nuevos pasajes tecnológicos. Es un reto al que se enfrentan las naciones de todo el mundo. Sin duda, algo para reflexionar. Bueno, gracias por acompañarme en esta profunda inmersión en la Ley Especial contra el Lavado de Activos de Honduras. Esperamos que esto te haya dado una comprensión más clara y concisa de esta importante legislación. Gracias a ti. Y gracias a ti por sintonizar The Deep Dive. Hasta nuestra próxima exploración.